primero que nada voy a compartirles pantalla. Haceme así, Juli, cuando veas mi stat. Bien, excelente. Bueno, esto es Stata. Antes de comenzar, algunas cuestiones más generales sobre qué es Stata. Stata es un programa, al igual que R, al igual que Python, al igual que inclusive Excel mismo, que muchos programas bastante recientes, que nos sirven como herramienta para poder hacer, almacenar, manipular una gran cantidad de información, de datos, que después de eso nosotros y nosotras tenemos que hacer nuestro análisis de esos datos, ¿no? Con todo este boom de la Big Data, muchas veces podemos cometer el error de pensar que Stata es el fin en sí mismo, o que la ciencia de datos es el fin de sí mismo y el Big Data en sí. Generalmente está bueno, o por lo menos a mí me interesa pensarlo como una herramienta más para lo que a nosotros y nosotras nos gusta en particular. Yo me estoy por recibir de economista, Juli también, pero si otros estudian actuarios, sistemas, alguna otra carrera, van a ver, o administración, contador, van a ver que almacenar grandes cantidades de datos con el boom del Big Data y con estos programas, nos va a facilitar muchas cosas. Así como la matemática es una herramienta más, digamos. Y como esa herramienta más, lo que tiene de ventajoso Stata, a diferencia de otros, puede ser que es una herramienta que cuando la entendés es bastante sencilla, digamos. Al principio quizás cuesta un poquito, por eso también el curso más introductorio al principio, pero que después, metiéndole un poquito, se le saca la onda. Igualmente vamos a dejar herramientas, como decía, para que cualquier traba en el camino que puedan tener ustedes a la hora de practicar, no los trabe mucho. Entonces, dicho esto, Stata se nos presenta así al principio. Estaba bueno ver un poco qué había en cada lugar, ¿no? En primer lugar tenemos esta, me ven mi mouse, ¿no? Sí, hace tanto no... Sí, ¿no? Se ve mi mouse, bien. En primer lugar tenemos esta ventana de revisión o ventana de comandos, que se le puede llamar también, que básicamente lo que nos dice la ventana de revisión es como un historial de los comandos que tenemos. Acá a la izquierda van a aparecer todos los comandos que nosotros fuimos aplicando. Lo cual, ahora está vacío porque recién lo abrí Stata para empezar el curso, pero a medida que trabajamos un tiempo largo con Stata, nos va a pasar que tengamos 500 comandos de repente, o 300, y que queramos volver atrás en cosas que hicimos, o recuperar un comando. Ahora vamos a ver algunas cosas para que entendamos un poco mejor. Pero en términos generales, la ventana de revisión ahí van a aparecer todos los comandos. Después, acá donde dice comando, uno puede escribir, tiene, es donde nosotros les mostramos a Stata los comandos que queremos aplicar, digamos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero básicamente acá nosotros escribimos algo, lo apretamos Enter, y bueno, ahí Stata te dice que hiciste, flashaste, claramente, porque puse ASD, pero ahí es donde, digamos, nosotros le comunicamos a Stata, che, quiero hacer esto. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, tenemos ahí donde Stata nos dijo, che, esto no lo puedo reconocer, es la ventana de resultados. A modo de ejemplo, para que se entienda un poco lo que estoy diciendo, vamos a ir con un ejemplo muy básico, con el comando display, que ahora más adelante vamos a ver en detalle para qué sirve, pero hasta ahora quédense con la idea de que si yo le pongo display 5,5 me arroja el resultado 10. ¿No? Hasta ahí, ¿qué pasó? Pasaron tres cosas. Nosotros escribimos acá el comando, hicimos display 5,5. Le di enter. Cuando le di enter, me apareció acá, en el historial de comandos, y acá me apareció la ventana de resultados. El resultado que es 5,5 igual 10. Entonces, para que nos vayamos familiarizando con el programa, cuando le decimos a Stata, che, haceme esto, nos arroja el resultado acá. Y el historial acá a la izquierda.
Eso como para ir introduciéndonos. Después tenemos la ventana de variables acá a la derecha, donde cuando importamos una base de datos, que ahora en un rato lo vamos a hacer para que se vea más claramente, ahí nos van a aparecer el nombre y la etiqueta de cada variable. Por ejemplo, si estamos analizando la encuesta permanente de hogares, ahí nos va a aparecer el nivel de educación, cantidad de personas en el hogar, bueno, todas las variables con su respectiva etiqueta. ¿Cuál es la diferencia entre nombre y etiqueta? También la vamos a ver ahora en un ratito, porque quizás uno tiende a pensar que es lo mismo, pero acuérdense que acá nos van a aparecer las variables. Y acá, donde dice propiedades, tenemos las propiedades de las variables y las propiedades de la base de datos, de los datos. Como todavía no subí ninguna base de datos, está todo en cero. Nos aparece la memoria, bueno, la realidad es que no es tan útil esto de la propiedad de los datos, o por lo menos yo todavía no le encontré su utilidad, sí las propiedades de variables. ¿Por qué? Porque acá tenemos un candadito que si yo hago clic lo desbloqueo y que podemos modificar las variables directamente desde acá. Es decir, podemos modificar el nombre, la etiqueta, etc. Si por ejemplo, ahora después lo vamos a ver con comandos, pero si yo tengo una variable price de precio en inglés y quiero pasarlo al español, puedo tranquilamente modificar el nombre acá y poner precio, etc. Eso. Dicho esto, me parece que ya estamos con la primera parte. Lo importante es que entendamos que al principio tenemos esto acá, el historial de comandos, y después tenemos, nosotros vamos tipeando comandos y Stata nos arroja el resultado. Después es posible que nos pase, como en cualquiera de todos estos programas, y esto es más una recomendación, que eso, nos salte en error. Es muy probable que de repente hicimos algo mal y nos salte error y no podamos avanzar. Y frente a eso, obviamente, no hay que desesperarse, pasa todo el tiempo, en Stata pasa muchísimo, ahora vamos a ver por qué. Mismo si nos pasa, no nos tiren tomates, porque pasa mucho, pero sí nos parecía que estaba bueno pensar y brindarles algunas fuentes de consulta. ¿Por qué algunas fuentes de consulta? Porque voy a compartirles el do, para que vayan viendo también, porque algunas cosas las tengo punteadas acá. Ahora después vemos bien qué onda el do. Pero esto después se lo vamos a pasar como para que les quede bien lindo. Pero básicamente tenemos algunas fuentes de consulta que acá están anotadas, se las dejé anotada, el Stata Journal, el Stata List, que es un foro, el Stata Core. Básicamente si buscan en Google eso, adjuntado con alguna pregunta que tengan o algún comando en especial que no entiendan, lo van a poder sacar bastante sencillo, va a estar en inglés, obviamente, pero bueno, cualquier cosa pueden traducirlo, si no se manejan tanto con el inglés. Lo que sí, acá atención, nosotros le vamos a mandar este manual del usuario para cualquier duda, consulta que vayan teniendo. Después, ¿qué más? Lo más habitual y lo más sencillo es el comando help, esto que les decía. Hay un comando que es el comando help, básicamente, que nosotros le estamos diciendo a Stata ayuda, socorro, help, y Stata nos ayuda con el comando que nosotros le pongamos. Entonces el formato es help y el comando que queramos preguntarle qué onda. Por ejemplo, si yo tengo dudas con el comando display, básicamente tengo que poner help display y me va a saltar, me ven todo lo que me saltó, ¿no? No lo veo yo, se ve, bien. Me salta esta pestañita que básicamente es, Stata nos tira su help, su ayuda. Entonces nos dice un montón de cosas. Sobre el display, cómo funciona, cómo hay que escribirlo sintéticamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y así con cualquier comando. Así que eso me parece que es bastante útil. Todo el tiempo nos va a pasar que nos traemos, que pasen cosas y que digamos, che, help, ¿qué onda este comando? O que queramos averiguar también. Son tantos los comandos que no va a pasar que se aprendan todos de memoria. O sea, va a pasar que de repente estén necesitando una estadística en particular y busquen, y Stata tiene varias formas de hacerlo, entonces van probando, dicen, che, y este test
no sé, algún test en particular estadístico, no lo encuentro, cómo será, y vas probando y te va a aparecer. De cualquier cosa siempre está el manual del usuario que les decía. Después, tipos de archivo. Stata tiene diferentes tipos de archivo. No es tan, digamos, no es como Excel. Bueno, que Excel igual también tiene algunas otras cosas, pero acá todo el tiempo estamos trabajando con varios archivos a la vez, varios formatos de archivo. Este que tengo acá, como verán, es el más útil de todos, a mi criterio, que es el do file, o el do, como quieran llamar. Básicamente el do file, ¿qué nos permite? Nos permite tener anotado en un lugar todos los comandos que vamos escribiendo. Entonces, yo acá, cuando le estoy escribiendo, además de ponerle las explicaciones para que les quede a ustedes, voy anotando todos los comandos, ¿ven? Display 5,5, bueno, todo lo que fui poniendo. ¿Por qué? Porque si en algún momento yo quiero correr todos estos comandos juntos en Stata, que Stata me haga todo en un segundo, me lo puede hacer. Y esa es un poco la ventaja de tener anotados siempre los comandos. Esto pasa en general en cualquier herramienta de programación, en cualquier software de programación, donde está bueno que vayamos anotando lo que vamos escribiendo, porque si no nos vamos a volver locos. Entonces, Stata tiene una vinculación, o sea, la parte central de Stata, digamos, esta, tiene una vinculación más directa y una más indirecta con el do file. La más directa es que yo desde acá, desde el mismo do, puedo hacer correr comandos sin tener que tipearlos acá. Digamos, yo antes le decía help display y apretaba enter, ¿no? Eso es lo que hicimos antes. Si yo voy acá y me poso sobre help display y aprieto control D, lo repito de vuelta porque, claro, yo lo uso un montón, control D de dedo, me lo corre directo. ¿Ven? Bueno. Sé que me corrió varias cosas más. Ah, ¿por qué no? Ya sé lo que me pasó. Voy de vuelta. Mánquenme un segundo. Me corrió todo junto. ¿Por qué me corrió todo junto? Buena pregunta. Porque lo que me pasó fue que no subrayé. Lo había subrayado y lo desubrayé. Vamos de vuelta. Mánquenme un segundo. Ahí puse clear all. Vamos de vuelta. Si yo subrayo acá, creo que debería estar todo bien. Si hay algún problema, después lo vuelvo a abrir. ¿Me escribieron en el chat? Si yo pongo control D acá y subrayo un poquito, o sea, sombreo un poquito, mejor dicho, ahí sí me lo tomo. Y me corre solo este comando. Si no, me va a correr muchos comandos, todos los que tenga anotado. Entonces eso sí puede ser problemático. Al correrme solo eso, yo ya vinculo de manera directa el do con Stata, que es lo que les decía antes. Entonces, está bueno porque en vez de escribir todo el tiempo help display, uno lo que suele hacer es ir escribiéndolo en el do, y cada tanto cuando necesito correr un comando, lo corro desde acá. También lo que puedo hacer es correr así. Acá tenemos ejecutar selección, run, y básicamente te corre el comando, lo mismo. Es otro método. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Y lo otro del do file, yo les decía, está vinculado directa e indirectamente. Directamente con Stata porque yo de repente puedo correr millones de comandos todos juntos desde acá. Que es un poco lo que nos pasa. Indirectamente está vinculado porque no necesariamente todo lo que escribo acá se tiene que correr en Stata. Entonces yo puedo anotarles acá un título, escribirles cosas que no quiero que Stata piense que eso es un comando. Y para eso, lo que vamos a utilizar, y podrán verlo rápidamente al ojear mi pantalla, es asteriscos y barras, este tipo de barras. Por ejemplo, si yo acá pongo the cat is under the table, ven que Stata me lo toma entre negro y azul. Azul un poco porque piensa que table es un comando, de hecho table es un comando, que después se va a ver, pero lo primero que piensa Stata es, che, me está queriendo comunicar algo,
pero en cambio si yo le pongo el asterisco, ya me lo pasa a poner verde. Entonces puedo copiar todo lo que quiera. Si estamos haciendo algún ejercicio de estadística y queremos poner el resultado del ejercicio es este y este, bueno, podemos escribirlo con asterisco. De la misma forma, si pongo una sola barra, no me pasa, no sé si lo ven, pero si pongo dos, sí. Si pongo una barra y un asterisco, sí. Eso. No mucho más. ¿Qué más? Bueno, después algo central, así como Stata, es muy sensible a todo y de repente quizás te escribe un montón de cosas todas juntas y sin querer corriste un montón de comandos juntos. Stata es muy sensible y quizás esa es una de sus mayores dificultades y lo que lo hace un poco molesto y lo que implica que también seamos muy cuidadosos y cuidadosas, es que es muy sensible a las mayúsculas y a las minúsculas en general. Entonces, nos va a pasar, y quizás si estuvieran atentos, yo los comandos los estoy poniendo en minúscula. ¿Por qué? Porque si yo pongo, vamos con el comando que les estoy mostrando, help display, en mayúscula el help, nos dice el comando help no está definido by, bueno, básicamente no nos lo toma. Entonces, mi recomendación es que trabajemos siempre con minúsculas y que para algunas cosas donde querramos que aparezcan las mayúsculas, por ejemplo, nos puede pasar que estamos analizando la evolución del PBI y estamos manipulando una base de datos muy grande con un montón de cosas del PBI, etcétera, etcétera, y nos pasa que de repente queremos hacer un gráfico y la variable se llama PBI, pero en minúscula, y queremos graficarlo, y el gráfico nos dice, tenemos un epígrafe en el gráfico, algo que nos señale qué onda el PBI, y nos dice PBI en minúscula, y queda medio feo. Entonces, para eso vamos a utilizar las etiquetas. Yo recomiendo trabajar siempre, porque me ha pasado de cambiar y decir, che, ya fue, tal variable la pongo en mayúscula, y después tenés que escribirlo siempre en mayúscula, es medio un quilombo, te vas a volver un poco loco. Entonces está bueno escribir siempre en minúscula. Y para las mayúsculas utilizar etiquetas. ¿Qué más? Bueno, después tenemos que ir a la parte de, yo les decía, estamos viendo los diferentes archivos de Stata. Uno es el do-file, el otro, central, es el DTA. Esto se va a cortar en 3 minutos y medio. Cuando se corte volvemos al mismo link. ¿No, Juli? Sí. Bien. El DTA, y si quieren explico esto y pasamos, el DTA básicamente es el lugar donde se almacena la base de datos que nosotros estamos trabajando. Si el do-file, que es esto, es donde nosotros escribimos los comandos y el texto que querramos comunicar a Stata, y Stata acá nos arroja los resultados, ¿de dónde tiene que sacar la información Stata? Para decirnos, che, el promedio de edad de las personas sin trabajo en Argentina es X. Bueno, de ese lugar que nos lo tiene que sacar son los DTA. Que generalmente lo que es lo más habitual es que generalmente esté en formato Excel, ¿no? Que nosotros importemos una base de datos de Excel y que la trabajemos en Stata con los archivos DTA. ¿Cómo vemos todo esto? Acá nos aparecen dos cositas. Editor de datos, entre paréntesis, edición, y solamente navegación. Si yo aprieto acá, vamos a este lugar que es el DTA. Como dice editor de datos y navegación, es como cuando en Word nos aparece solo, ¿cómo nos aparece en Word? Solo ver y no editar. Es exactamente lo mismo. Si yo quiero navegar sobre la base de datos, ahora ustedes ven cosas blancas, no hay nada, pero porque todavía no importé una base de datos, pero cuando importemos una base de datos van a ver que acá hay un montón de información y que si yo quiero navegar sobre esa información, puedo apretar ahí. La otra forma, ahí lo cerré, lo voy a hacer desde acá para que lo vean, es el comando browse. Que básicamente aprieto control D y me envío directo acá. Lo mismo que antes. Editor de datos, entre paréntesis, navegación.
Pero si yo quiero editar sobre esa base de datos, puedo usar el comando edit o en el panel de stata, ir a editor de datos, entre paréntesis, edición. Si yo aprieto acá, ven, me llevo acá, y que acá ya podemos modificar cosas, ¿ven? Yo soy completamente anti modificar las cosas desde acá, pero pueden hacerlo. ¿Por qué? Muy anti porque, nada, es muy sensible Stata y generalmente genera quilombos. Es mucho mejor, si queremos modificar nuestra base de datos, utilizar los comandos básicos al menos. Si queremos cambiarle el nombre a una variable, si queremos ponerle una etiqueta, si queremos sumar cosas, generar nuevas variables, etc. Tenemos menos de un minuto, bueno. Eso, es mejor hacerlo a través de comandos. Pero bueno, lo que le quería mostrar era que edit, si pongo control D, también vamos acá, también en formato editar. Cerramos y volvemos a entrar, ¿les parece? Chau, chis. Cuando les decía lo del archivo do-file, no les dije cómo abrir el archivo do-file, pero básicamente yo lo que más suelo hacer es, acá en el panel central de Stata, en la lista de opciones, tenemos el primer botoncito es abrir nuevo editor de archivos do. Si yo aprieto acá, me va a abrir un nuevo archivo do en blanco. Pero puedo ir a archivo, abrir, y ahí abrir uno que tenga almacenado. También se puede, que acá se los dejé anotado, correr un do adentro de otro do con el comando do punto. Nada, porque si ya están en un nivel de magia absoluta y quieren hacerlo. Pero bueno, me parece que lo central son esas dos cosas. Por un lado, que el archivo do es donde vamos a tipear todo, los comandos, etc. Y después el DTA que es donde almacenamos y editamos la base de datos. Después tenemos los archivos log, que yo no lo uso mucho, la verdad, pero que básicamente sirve para, ¿se acuerdan que si yo hacía acá display, primero, antes de escribirlo voy a mostrarles cómo. Pero acá en archivo, vamos a archivo, archivo log para guardar la salida, y le ponemos comenzar. Bueno, acá básicamente me dice dónde guardar esto. Y esto lo voy a formatear. Sí, está bien. Si yo aprieto todo ese recorrido que les dije, archivo, archivo log para guardar la salida, etc. Como dice log para guardar la salida, lo que nosotros se nos va guardando es las ventanas de resultados, digamos. Si yo, vamos con el ejemplo anterior, ahora les va a parecer muy simple, muy al pedo, pero quizás cuando después tengan que copiar los resultados de Stata o sea, están haciendo un trabajo práctico, una investigación, lo que sea, lo quieren copiar a Word o quieren tener todo bien almacenadito los resultados y lindos, pueden usar este tipo de archivos, que son los archivos log. Yo generalmente soy de los que copian y lo pegan en el do, como para tenerlo todo ahí bien, bien lindo, pero nada, básicamente ahora lo pueden hacer sin mucho más, y quizás me molesta mucho la camarita, perdón, y las cosas de Zoom, ahí va. Listo. No, que les decía que para generarlo lo generamos así. Y después, para abrirlo, lo que tienen que hacer es ir a archivo, abrir. Acá buscar este formato, que era el que habíamos creado. Acuérdense de cambiar el formato, porque si no nos aparece solo los DTA. Y acá darle a abrir. Y cuando le doy a abrir, me sale todo esto. Estoy moviendo acá para allá las cámaras, perdón. Me sale la ventana de resultados. Acá nos sale, insisto, display 5,510, que es el ejemplo básico que mostramos, pero si estuviésemos haciendo gráficos y muchas cosas, gráficos no, pero regresiones o muchas estadísticas y cosas así, tenerlo todo almacenadito en un lugar puede estar bueno. Ahí lo cerré.
Y pasemos a... Ya les mostré los 4 ejemplos, los 4 tipos de archivos. Veamos qué onda la base de datos y comandos básicos. Y después le dejo a Juli con algunos otros comandos más y algunas cosas más claras. Hay algunos comandos que está bueno tenerlos bien gancheros porque los usamos un montón. Por un lado, para borrar todo lo que teníamos en la memoria, vieron que yo en un momento tuve un quilombo, qué sé yo, tranquilidad absoluta, metemos clear all y listo, se nos borra todo lo que tenemos antes. Lo cual es bastante útil para siempre que arranquemos una base por las dudas o que queramos volver a foja cero, utilizamos el clear all. Y después que es así, ¿no? Clear all. Y después el set more off, básicamente es otro que nos sirve mucho cuando estamos usando un archivo do con muchos comandos y que la cantidad de comandos que pongamos sobrepasa la ventana de resultados. Entonces, si sobrepasamos la ventana de resultados, Stata se empieza a pausar. Y al empezar a pausarse, si nosotros de repente queremos correr todo esto junto, vamos acá y le damos a correr, o todo lo que escribí, se va a empezar a volver loco y es una cagada. Entonces, si le ponemos set more off, básicamente le está diciendo a Stata, che, Stata, vos tranquilo que si corro todo el do junto, no pasa nada. No me hagas problema por eso. Y Stata funciona bien. Entonces, generalmente, antes de arrancar, clear all, set more off, son dos cosas centrales. Y después, establecer un directorio de trabajo. La manera manual de arrancar con el directorio de trabajo, que básicamente es decirle a Stata, bueno, vamos arrancando con todo. Yo esto tampoco lo uso mucho, Juli lo usa bastante más. Pero... Abrí mi documento, perdón. Ah, no, fue Zoom que ya se terminó la grabación, ahí entendí. No, lo que les decía es el directorio de trabajo. Acá les puse paso a paso, pero bueno, generalmente lo pueden abrir de archivo, cambiar directorio de trabajo. Básicamente le está diciendo a Strata, che, archivo, cambiar directorio de trabajo, y acá básicamente vas poniendo dónde vas a empezar a trabajar, para que se te vaya guardando todo y eso. Si no, yo acá puse directamente esto, que es el comando, para no hacerlo manualmente. Obviamente, esta carpeta es mía, bueno, después ahí pondrán ustedes sus lugares y su ubicación del archivo. Y para ir cerrando, veamos cómo importar una base de datos. Hay varias formas de importar una base de datos. Una, que es la que yo les decía que es la más arriesgada, que es editando. Acá tengo para editar, como les decía, bueno, poner ahí, ir copiando una base de datos, es medio arriesgado, diría. Yo soy más de la idea de directamente, si estamos trabajando con un Excel, abrir directamente archivo, importar, hoja de cálculo de Excel y ubicación del archivo, que acá para que lo veamos gráficamente sería archivo, importar, hoja de cálculo de Excel, también podemos importar otras cosas, otros programas, pero veamos el ejemplo con Excel que es el más utilizado. Y acá nos tira varias cosas. Nos tira explorar, básicamente tenemos que poner la ubicación del archivo. Y después nos salta esto que dice importar primera fila como nombre de variables. Si yo voy a explorar, la base de datos la tengo acá, base de datos, le voy a abrir, me salta la base de datos, ¿no? Pero vean que la primera fila, la que dice make, price, etc., nos la toma como una variable. Y nosotros lo que necesitamos es que la primera fila nos la tome como un título. En realidad no como un título, sino como el nombre de una variable y no como un valor. Eso es lo que quise decir. Entonces, acuérdense de este pequeño detalle de apretar acá, importar primera fila como nombre de variables. Eso les va a servir que Stata diga, ah, acá tenemos variables, entonces podemos aplicar comandos sobre ellas, y en las otras tenemos valores. Pueden ser valores numéricos o pueden ser, bueno, de eso después se va a meter bien Juli en detalle, pero en primer lugar es. Ahí importé. Después,
acá está el comando, ¿ven? Que yo, esto no se los dije, pero yo lo hice manualmente, pero acá en la ventana de resultados y en el historial, igualmente Stata nos muestra qué comando usamos, por más que lo hayamos hecho manualmente. Entonces, si ustedes en sus casas quieren copiar directamente todo esto, y obviamente poner la ubicación de sus archivos, pueden hacerlo, digamos, sin tener que ir ahí arriba. Eso es la facilidad de cada uno. ¿Qué más? Bueno, no mucho más. Después, quizás lo que no les mostré es cómo jugar con Excel y DTA, porque digamos, yo acá acabo de importar Excel. Ahora, ¿qué pasa si yo voy acá? Vamos a navegar, más que importar. Me aparece la base de datos importada, ¿no? Esto que hicimos recién. Ven que nos aparece el nombre de las variables y las filas. Y acá, nosotros, todos los comandos que vayamos utilizando, que vamos a ver algunos hoy y muchos más las que vienen, vamos a modificar esta base de datos e ir modificándola. Entonces nos va a llegar un momento en que digamos, che, ya me cansé, hoy quiero cortar esto, necesito guardar. Y básicamente este archivo se guarda como un DTA. Entonces si yo doy archivo guardar como les decía, nos aparece como un DTA, que son el tipo de archivo que almacena la base de datos de Stat. En cambio, si no nos gusta esta base de datos, si queremos trabajar con otra, vamos a ver. Bueno, no lo voy a hacer, pero básicamente, porque si no me va a borrar todos estos datos. Y no quiero continuar y perder los datos. Pero si realmente quisiéramos cortar con esta base de datos y usar otra, vamos a abrir archivo, abrir y abrimos otra DTA. Podemos abrir directamente los DTA desde ahí. Eso era un poco lo que les quería decir. Eso en términos generales sobre los tipos de archivos. Ven que es medio engorroso y quizás los que tienen experiencia en programación, en algunos otros lo manejen bien, pero bueno, quizás es lo más molesto de cuando vas arrancando. Y después, otros 3 comandos claves que quería decirles antes de que darle la palabra a la compañera Juliana Cejas, es los comandos denominativos. Yo les decía que si modificamos directamente acá cosas, nombre de variables, y jugamos un poco, lo amoldamos a nuestro gusto. Por ejemplo, yo no quiero que los títulos estén en inglés, bueno, los títulos, el nombre de las variables estén en inglés, entonces quiero cambiarlos, por poner un ejemplo. Voy a tener que utilizar algunos comandos que nos permitan jugar un poco con eso. Y para no hacerlo manualmente, sino decirle a Stata y que funcione todo ordenadamente. Vamos a ver 3 ahora. Por eso comandos denominativos, ¿no? Porque son más que nada para ver cómo hablar sobre las variables y ese tipo de cosas. Vamos a ver el comando label, el rename y el display. El display ya vimos un poquito, pero el label, ¿se acuerdan que yo les dije hace un rato? Si nosotros solo usamos minúsculas y no queremos usar mayúsculas, después cuando queramos hacer un gráfico, vamos a querer que el gráfico tenga mayúsculas, por ejemplo. Entonces es bastante útil este comando para modificar la etiqueta, ¿no? Yo les decía al principio también, ahora lo vamos a ver mejor. ¿Se acuerdan que acá al principio yo decía, bueno, acá me aparecen todos los nombres de las variables, ¿no? Antes no teníamos variables porque recién estábamos arrancando y no hemos importado ninguna base de datos. Si yo saco acá el candadito, puedo modificar acá el nombre de las variables y la etiqueta. Eso también es bastante útil para no modificar directamente la base de datos. Pero, si yo quiero hacer una modificación más masiva, va a ser medio un bajón ir una variable tras variable, etcétera, etcétera. Entonces quizás, por ejemplo, con la EPH, para los que la conocen, la EPH tiene millones de variables en códigos, entonces de repente el código es 09, ya no me acuerdo, ponele que era el nivel educativo. Entonces, si queremos que en vez de decirnos 09 nos digan nivel educativo, vamos a necesitar tener bien ordenado un montón de comandos que nos cambien todas las etiquetas, para no ir una por una. Para eso usamos el comando label. ¿Cómo es la estructura del comando label? Label, variable, o sea, literal, hay que poner variable, no tipo otra cosa. En este caso, el nombre de la variable anterior y la etiqueta que le queremos poner.
vamos a ver este ejemplo. Yo acá tengo, se lo voy a copiar acá para que lo vean directo. Yo acá tengo en el editor de datos price, y yo quiero que me siga diciendo price, o sea, seguir trabajando con la variable en inglés, pero que cuando hago un gráfico me aparezca en español. Entonces, perdón, tengo todas las cosas de Zoom que me vuelven loco. Si yo le doy enter, vamos a ver que acá me sigue diciendo price, pero acá, cambio las cosas, acá me dice precio en la etiqueta. Entonces, cuando hagamos un gráfico me va a decir precio, por poner un ejemplo concreto. Después vamos a ver más utilidad sobre esto. Pero bueno, está bueno que tengan el label porque es algo que se usa bastante. También algo que tiene Stata es que algunas, y quizás Juli ahora les da un poquito más, pero algunos comandos se pueden abreviar. Entonces, label se puede abreviar con la, y además hay que poner variable. Entonces, para nosotros que somos de variable independiente, poner la variable con un comando es algo muy bizarro. Pero se le puede poner la variable, y básicamente lo que le estás diciendo a Stata es que etiquete a la variable, en este caso weight, como peso, ¿no? Entonces, si yo corro este comando, apreté control D y vuelvo acá, veo que acá me aparece peso como etiqueta de weight. Y también podemos achicar la variable, por si no quieren poner variable todo junto, y poner bar. Entonces la bar, como abreviación, también puede servir. En este caso, puse dos palabras como etiqueta. Esto es importante, cuando ponemos dos palabras en una etiqueta, que es algo que pasa mucho, por ejemplo, el nivel educativo, para no... O sea, le pueden poner un guión abajo, o sea, el famoso guión bajo, nivel guión bajo educativo, para que quede en una, pero si no, lo que pueden hacer, yo creo que igual esa primera opción es mejor, para trabajar, para no poner siempre, pues nos va a complicar trabajar con una variable que tenga dos palabras, pero si queremos trabajar con dos palabras, pues nos gusta que quede más lindo, hay que ponerlo entre comillas. Entonces, en este caso sería etiquetar a la variable make como modelo salvo. Sí. Ah, perdón, Julio, te escribiste vos, pensé que había hecho una pregunta. Bueno, eso por un lado. Y por último, el comando rename. Si el comando label cambia el nombre de las etiquetas, el comando rename cambia el nombre de las variables. Entonces, si yo tengo... Espérame un segundito. Si yo tengo la variable price y quiero cambiarla a precio, básicamente uso el comando rename, que básicamente tiene esta estructura. Ponemos rename, el nombre viejo, espacio, nombre viejo, espacio, el nombre nuevo que queramos usar. Entonces, le damos control D y acá ya estamos hablando de precios en vez de price. También se puede modificar desde el panel de propiedades. Nada, como les mostré antes, si hacemos así, podemos cambiarlo acá directamente. Hay que deshabilitar el candadito nada más. Y después por último el comando display, y ya me callo, le dejo a Juli, que es que yo lo uso un montón, porque cuando se corren regresiones o se utilizan muchas cosas estadísticas, Stata nos vuelca resultados que quizás nosotros queremos jugar un poco con esos resultados rápidamente, como para explicar algo. O sea, pasa mucho que digamos, bueno, me dio el PBI, pero quiero el PBI per cápita, entonces lo divido por este número que es la población, por poner un ejemplo. Entonces, para hacer cuentas así sencillas, sirve mucho, o yo lo uso mucho para eso, pero básicamente es un comando denominativo también, porque lo que hace display es mostrarnos un valor. Entonces, cuando veamos comandos un poco más complejos, vamos a ver que si yo quiero el valor de la media, o el valor, el precio de tal artículo en promedio, también podemos usar el comando display. No es lo más cómodo, yo lo suelo usar más para esto. Pero vean que si yo selecciono todos estos comandos juntos y le pongo control D, digamos acá, me corrió los tres comandos juntos, ¿no? Y me hizo, ¿ve? Ah, y también se los puse, ¿saben por qué? Para que vayan
acostumbrándose a esto, que es muy similar a Excel igual, que es básicamente cómo poner el dividido, cómo poner el por y cómo poner el elevado. Pero bueno, ahí Stata básicamente nos corrió todos los comandos juntos, 20 por 10 200, 200 dividido 10 20, 8 elevado al cuadrado es 64. Yo ya estoy por acá. Ahí. Perdón, me hice un quilombo con todas las cosas. Pero bueno, no sé si tuvo alguna duda. Si quieren antes de pasar a Juli, si no la vemos todos al final. Espero no haberlos aburrido y que les haya servido. Yo tengo una pregunta. Viste que vos pusiste end of do file cada vez que terminaste como una partecita. No me quedó claro o no me acuerdo si en algún momento lo dijiste, que de ahí hay que poner end of do file. Buena pregunta. No, eso lo tira Stata, cuando Sí. vos corres desde el do. Entonces, por ejemplo, en el do seleccionás un comando nada más y apretás control D, le decís quiero que me corras esta oración nada más. Sí. Stata toma como que le estás pidiendo que corra algo. Y cuando ya te lo corrió, te dice, che, ya te lo corrí. Por eso, desde ya te lo corrí, el comando es end of do file, que te lo avisa a Stata mismo, digamos, en la ventana de resultados. No es que vos lo tipeás ni nada. Ok, solo cuando termina de correr algo o de hacer algo, lo pone. Podrías ponerle un montón de comandos todos juntos y cuando termine de correrlos todos juntos te dice, bueno, ya terminé. Es como su forma de avisar, ok, listo. Exacto, exacto. Sí, en general lo que suele pasar es eso, que mandás a correr un montón de cosas juntas y que cuando termina te pones. Porque Ok, a es veces más cuando. para la idea para grandes cantidades, no tanto para hacer una cosa chiquita, pues capaz te vas a dar cuenta cuando termine, pero en el volumen probablemente no. Total, 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 porque de repente pusiste 25.000 comandos y tarda un montón y decís, bueno, a ver, ya terminó, ya terminó, ya terminó, y después te aparece en do Ok, file. ahí entendí. Gracias. Bueno, no sé si algo más, si no pasemos a Juli. ¿Estás por ahí, Ju? Sí, acá estoy. Bueno, si no hay ninguna duda, me mando. Para que de última empiezo a compartir y mientras se carga pueden tirar alguna pregunta. ¿Ven mi pantalla? Sí. Bien, genial. Bueno, yo claramente tengo la misma base de datos que Gonza, vamos a trabajar con lo mismo, ¿ven? Es todo lo mismo. Bueno, y voy a empezar a hablar de esto, ya que estamos. Algo que Gonza les dijo que yo le iba a hablar es de estas variables que aparecen en rojo, ¿no? Si se dan cuenta, estas aparecen en negro, estas en rojo, y va a haber otras que van a aparecer en azul, pero todavía no están. Esta también. Bueno, este tipo de variables, Stata las caracteriza como variables string. Es decir, variables que son alfabéticas, digamos, o sea, son letras. Entonces, Stata no puede trabajar con eso, deja que vos lo pongas en la base de datos, pero lo pone en rojo como diciéndote, che, yo no puedo. Es más, ahora voy a intentar correr algo con esas que son make y, si no me equivoco, foreign, es decir, si el auto es extranjero o nacional. A ver, por acá lo tengo. Orange. Bueno, no lo tengo acá, pero no importa. Entonces, si queremos trabajar con eso, claramente Stata no nos va a dejar hacer nada y hay que pasarla a alfa, a una variable alfanumérica. Es decir, nosotros en estas variables
lo que vamos a hacer, o sea, estas variables nos dan información no numérica, nos dan información cualitativa. Entonces tenemos que combinarla con, o sea, asignarle un valor para que Stata te la reconozca, ¿no? Vamos a suponer que, no sé, que AMC Concord sea igual a 1. Entonces yo le puedo decir a Stata, che, tirame el precio de esto igual a 1. Entonces, bueno, ahí me tiran el precio promedio, lo que yo sea que le pida. O que yo le puedo pedir, bueno, quiero saber el precio promedio de los autos nacionales. Y si yo se lo pido ahora, me va a saltar error. Entonces, la manera de hacer esto es con este comando encode que codifica esa variable string, digamos. Vamos a poner encode, coma, y ya otro comando más, que es generate, o gen, y entre paréntesis vamos a poner el nombre de la nueva variable, ¿no? Yo voy a... le puse cortar, le quise poner copiar, no hagan eso. No me digas, bueno, no importa. Encode, acá busco foreign, generate, vamos a poner... Bueno, creo que lo escribí mal, no importa, pero vamos. 2. Bueno, esto de errores pasa todo el tiempo. No sé por qué. A ver. Vamos a correrlo directamente de acá. Quizás ya está. A ver. Sorry que tenga ayer lo hice y estaba todo bien. Bueno, drop es borrar. Tipo, como dijo, che, mirá que esta variable ya está definida, la borré. Y a ver ahí está. Ahora sí. Bueno, esto que dice, que les contó Gonza, que es el historial de comandos, yo dije, che, voy a hacer algo que no me salió antes, pero que yo había escrito bien el comando, no tengo ganas de escribirlo de vuelta. Entonces lo que hice fue buscar acá, bueno, apretarlo y darle enter, para no copiar todo de vuelta. Bueno, tengo 10 minutitos. Bueno, quizás si nos quedamos sin tiempo, de última volvemos un rato, no van a ser 40 minutos más, no se preocupen, pero como para terminar. Bueno, entonces vamos ahora a ver qué hicimos en la base de datos, ¿no? Con foreign lo hicimos. ¿Ven? Esta era la variable foreign como variable string, y acá lo que hice fue codificarla. Y si ustedes ven acá arriba, ven que a domestic le asignó el valor 1. Y que a foreign le asignó el valor 2. Entonces, yo ahora sí puedo trabajar con eso. Bueno, y después directamente borran esta variable. Yo ahora puedo ir y poner drop foreign. Y ya está. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque me queda foreign 2, que es la variable con la que sí puedo trabajar. Y con marca podemos hacer lo mismo. Entonces, a ver si list. Summarize list. Ajá. Entonces, ponele, yo pongo zoom, foreign, if. Les explico qué es lo que estoy haciendo. Ay, ¿por qué no me pasa? Estoy teniendo muchos problemas. No, ven, no es con coma, creo. A ver. Esto de que Stata es muy sensible a cómo escribís las cosas trae muchos problemas porque, bueno, a veces te olvidas de ciertos detalles. Ahí está, ahí sí me lo hizo. Bueno, ¿qué es lo que hice? Le dije a Stata, che, a ver, tirame una data rápida de la variable foreign
pero solamente si es igual a 2. O sea, lo que básicamente le dije, che, tirame la data de los autos que son importados. Pero que antes no lo podía hacer. Si yo hacía esto con otra variable que era string, me iba a aceptar error. Entonces, ¿qué me dice acá? Me tira la cantidad de observaciones. Entonces me dice, che, mirá, tenés 22 autos que son importados. Y bueno, acá me tira el promedio, el desvío estándar, el mínimo y el máximo. Ah, bueno, claro, ¿por qué te dice promedio 2? Porque el valor que le asignamos es 2. O sea, literalmente, forinch es igual a 2. Entonces, bueno, mínimo y máximo van a ser igual a 2, desvío estándar 0. Entonces, esto en esta variable no es importante, en otra sí. Bueno, por ejemplo, si yo quisiera hacer esto con marca, que es la que todavía dejé en string, no lo podría hacer. A ver. Summarize. Ni siquiera le voy a poner una condición, solamente le voy a poner summarize. Bueno, sí, eso sí, claro. No le puse un valor. A ver, summarize. If make es menos c, menor a 3. ¿Ves? Bueno, me salta sí o sí un error. Bien. Bueno, lo de summarize, digamos, es un comando que te tira, digamos, los estadísticos más usados, y si ustedes le ponen coma detail, por ejemplo, acá, coma detail, te tira todo algo más, mucho más detallado, ¿ven? Ya te tira los percentiles, y acá, bueno, debe ser muy chiquito, pero el coeficiente de kurtosis, varianza. Bueno. Y bueno, y acá entra, por eso, en asignar un valor, digamos, que sería lo que van a ver más adelante, quizás en otras materias, como variables dummies, ¿no? Que son variables justamente que hacen esto, digamos, variables que se usan para trabajar con información cualitativa, que es lo que estamos haciendo. Decís, che, bueno, a por ejemplo, en la EPH se usa mucho trabajar con variables dummies, porque tenemos muchas respuestas de sí, no, de estado civil, bueno, cuántos hijos sí lo puedes poner con número, pero estado civil no tenés soltero, casado, divorciado, etc. Entonces tenés que asignarle a cada uno de esos estados civil un número para poder trabajar, bueno, para poder decir, bueno, che, el 50% de la población está separada, ponele. Entonces esto de codificar la variable es importante. Bien. Base de datos, sí, se lo vieron con Gonza. Alfanumérica. Y acá, digamos, esos comandos son como más tranqui. Por ejemplo, a ver, este comando count lo que te da es, te tira el número de observaciones. A ver, por ejemplo, de price. Estoy teniendo muchos errores, perdón. Ahí directamente te tira el número de observaciones de nuestra base de datos. Si nosotros vamos al editor de datos, vemos que efectivamente tenemos 74 observaciones. Tipo, esta base es chiquita. Claramente si trabajamos con algo como la EPH, no, es gigante. Y después, pues quizás, no sé, digamos, si ya hicieron estadística o no, pero también podemos hacer test de hipótesis, ¿sí? Y bueno, justamente este test, que es el test T, siempre lo que evalúa es la media, ¿no? Porque vieron que podemos hacer un test, pero podemos evaluar la varianza, el número estándar. En este caso solamente la media. ¿Y qué podemos hacerlo? Diciendo que tal variable es igual a un valor, o sea, no sé, salario igual a 50, podemos contrastar dos variables o en base a otra variable. Quizás ahora suena como muy genérico, ¿no? Pero, por ejemplo, se usa mucho
Esto para comparar, digamos, si hay una brecha salarial entre hombres y mujeres, ¿no? Vos lo que compararías sería el salario promedio del hombre contra el salario promedio de la mujer. Y ahí te tira toda la hipótesis número, la hipótesis alternativa, que lo voy a hacer, pero no quiero hacerlo. Price. Justamente estaba price. Vamos a ponerle un valor. Igual 5.000. ¿Ven? Bueno, las observaciones, el promedio de la variable, en este caso precio, tira el desvío estándar, no, el error estándar, perdón, el desvío estándar, el intervalo de confianza, y acá nos, bueno, de vuelta, hipótesis nula, nos da el p-valor de la hipótesis nula, no, pero esa es alternativa, perdón, a 2 colas. Acá los grados de libertad, el estadístico T. Todo, digamos, lo que ustedes ven en estadística, digamos, este programa está bueno porque lo podemos aplicar, digamos. Vemos realmente la aplicación de lo que vemos en las clases y es totalmente útil. O sea, vemos que no lo aprendimos, digamos, al pedo. Quizás con esta base de datos no se llega a apreciar mucho y no resulta muy interesante, pero con algo como la EPH sí, y como la encuesta permanente de hogares. Bueno, yo no tengo mucho, digamos, porque no los queríamos sobrecargar también de cosas, dejamos otras cosas más para el segundo encuentro. Bueno, les puedo mostrar list, pero bueno, este comando no se usa, digamos, para una base de datos muy, muy grande, ¿ves? Porque te tira toda la data de tu base de datos, ahora porque, bueno, tenemos 74 observaciones, pero si no es como, se hace muy largo. Nos queda menos de 1 minuto. Gonza, no sé si vos decís de Sí, si volver. quieren, entremos de vuelta y cerramos. Dale. A ver si... A ver. Sí, pues no me queda tiempo para explicar más nada. Bien, ahí comparto de vuelta, está habilitando para que Gonza grabe. A ver, igual no queda mucho, o sea, son unas cositas, digamos, de estadísticos descriptivos. Y no mucho más. ¿Dónde está esta? Ah, claro, está bien. Bueno, acá tipo había otros. Creo que no tengo a nadie que quiera entrar. No. Acá había otros ejemplos de Summarize, que se abrevia Sum. Ah, el Describe, no lo. Pero también les tira, digamos, una lista de estadísticos de la variable. Tipo, es más o menos todo lo mismo. Esto te lo hace más ordenadito, quizás. Ah, bueno, y tabstat, lo ponemos tabstat, el nombre de la variable, coma, y le decís, che, tirame estadísticos. Y entre paréntesis, le aclarás cuáles estadísticos querés que te tire, ¿no? Lo ponemos promedio, desvío estándar, suma, bueno, percentil 99. Como que en vez, si no queremos toda la tabla de todo, tipo el coeficiente de kurtosis y demás, decís, che, mira, yo quiero esto puntual. Si se lo decimos bien, sin las comas y los espacios de más, que a veces una suele cometer el error, te lo pide. Bien, pues vamos a ver un ejemplo. Voy a correr esto del Zoom. Era table, creo. Vamos a ver con... Sí, price, porque tiene... ¿Ven?
Ahí nos tira, bueno, la frecuencia, y bla, bla, bla. Y bueno, tabs, ahí, de price. Y nos tira solamente, bueno, la variable y su promedio. Ahora, si yo quiero esto, le quiero agregar más. Bueno, esto lo voy a copiar al porque es un comando que yo mucho con el inglés no me llevo. Ajá, vamos a poner price acá. Ejecutar. Hoy no es mi día con esta tab. Bueno, no importa. Quizás tuve algún error con los espacios o algo. No importa. Puede ser. Puede suceder. Pero básicamente es eso. Después igual yo les voy a pasar bien detallado esto más con las explicaciones en el DU. Pero digamos, ese era el objetivo, digamos, de lo que vean de hoy. Porque ya el encuentro que viene vamos a empezar a trabajar más con la PH, para que vean cómo es la PH, también les vamos a estar pasando el manual de la PH, o sea, manual porque te dice qué es lo que significa cada código, y bueno, qué es lo que significa cada valor, ¿no? Y también vamos a estar, bueno, hablando un poquito de regresiones, pero solamente introduciendo un poco, porque es más lo que se trabaja, digamos, con la PH, por lo menos en la carrera de economía, y que también se ve en estadística. A veces en algunos cursos de estadística uno lo dan, otras veces no llegan, y bueno, lo siguen viendo quienes tienen estadística 2 después, tema de regresiones, y está bueno. Después lo vuelven a ver econometría, si es que siguen economía. Bueno, vamos a hablar todo un toque de eso. Y por ahora ya estaría, así que vamos a hacer el cierre ahora. ¿Sí, Gonza? No, no sé si quedó alguna duda en concreto. Por mi parte, nada, eso. Me parece que hay toda una parte, nos parecía que estaba bueno dejar espaciados los encuentros, como para que en algún momento del finde o algo tengan alguna chance de mirar alguna de las cosas que le mandemos, y del curso de hoy que vengan con más dudas también, que es lógico que puedan aparecer más después, a medida que uno va practicando. Esto que decía Juli pasa todo el tiempo, o sea, siempre está bueno tener un do que nos referencie, entonces que tengamos bien escrito algún comando que haya funcionado, porque quizás, inclusive por más que lo tengamos bien escrito, quizás metimos otro comando antes que le dijimos a Stata una cosa, que Stata te dice, che, mirá, me dijiste esto antes, ¿por qué me estás pidiendo esto otro ahora, que es muy incompatible? Bueno, hay mucho de eso que es ir viendo, y hay mucho de que, por eso hacemos tanto énfasis en el comando help, en la guía, en el manual de usuario, etcétera, que hay mucho de que les va a pasar que no va a haber un comando que sea exactamente que lo tengan anotado y que digan, uy, este es el comando que necesito ahora, sino que les va a pasar que van a ir buscando y viendo y diciendo, che, no hay algo que me sirva esto, entonces lo buscas acá, allá, etcétera. Así que, nada, eso. Por mi parte, eso, practiquen, vayan viendo, y en el próximo sí vamos a ver cosas bastante más especializadas y un poco más avanzadas, pero nos parecía necesario hacer un encuentro más introductorio porque de repente todo junto de una es muy fuerte. Así que nada, eso. No sé si hay alguna duda, consulta. Bueno, esperamos que les haya servido como una introducción. Y nada, sepan que en el grupo de WhatsApp también pueden usarlo para consultas. Si de repente están practicando el domingo y encontraron tal cosa, o eso, quieren saber bien qué onda los test de hipótesis o algo específico, pregúntenlo por ahí. Y ahí lo respondemos, no tenemos problema. Aprovechemos el grupo para eso también. Sí, no sean dramas. Yo introduje lo de test de hipótesis para que quizás tengan un poco más de contacto con la realidad de las materias, ¿no? Porque a veces todas estas materias como estadística, uno no entiende por qué está dando lo que está dando, y bueno, nada, tipo,
es como decirles, che, miren que es útil, pero si no lo vieron, tranqui, ya lo van a dar en algún momento, no importa, era para que sepan nada más. Bueno, muchas gracias por quedarse, por bancarse esto entrar y salir de los links, si tuvimos un problema con la cuenta anterior. Así que nada, muchas gracias por venir. Chao, éxitos. Muchísimas gracias.